Buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero hablar acerca de los peligros y los riesgos ergonómicos. Primero que todo me presento, mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez, me pueden escribir al correo de olga.ergonoma@yahoo.com, como aparece aquí al inicio de la presentación. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando sobre qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces lo primero es hablar, el objetivo pues de la plática o de la charla de hoy es comprender un poquito la diferencia entre los peligros y los riesgos, pero vamos a enfatizar sobre peligros y riesgos ergonómicos. Vamos a diferenciar entonces qué es un peligro y un riesgo. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco vamos a revisar algunos conceptos. El primer concepto que vamos a revisar es acerca del peligro. Según la OSAS 18001, que es la que nos da el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de qué es un peligro y nos dice que es la fuente, situación o acto que puede generar un daño que puede ser enfermedad o un accidente de trabajo. Entonces, no olvidemos el concepto de fuente, situación o acto. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante acerca de esto. También nos dice que identificar un peligro es el proceso mediante el cual se reconoce el peligro y se definen sus características. Entonces, los peligros se identifican, no se evalúan, se identifican. Eso es muy importante que ustedes lo diferencien. Entonces, les comenté que cuando se define peligro se habla de fuente, situación o acto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, hubo una caída en unas escaleras. ¿Cuál es la fuente? La escalera. ¿Cuál es el acto? Digamos que bajó corriendo o subió corriendo, o también puede ser que de pronto no tuvo cuidado y tropezó con una escalera. Bueno, o que tenía las manos ocupadas no se prendió de la barandilla, en fin. Situación. ¿Cuál fue la situación? Se cayó, se resbaló y se cayó por las escaleras. Entonces, esto es lo que el peligro. Entonces, siempre tiene que ver con fuente, situación y acto. Que, como les comenté, puede generar o enfermedad laboral o accidentes laborales. En este caso, pues les puse un ejemplo de un accidente laboral. Ahora, imaginémonos un peligro, pero para que se llegue a generar una enfermedad profesional. Entonces, ya estamos hablando de que, por ejemplo, en ergonomía hay un peligro de movimientos repetitivos en muñeca, y entonces esos movimientos repetitivos en muñeca al estar moviendo continuamente por más de 4 horas al día, la muñeca en flexión y en extensión o en desviaciones radiales y cubitales, puede generar una enfermedad laboral. ¿Cuál podría ser esta enfermedad? Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano. Eh, en ergonomía ya hablamos de que la mayoría digamos, de peligros generan trastornos musculoesqueléticos o desórdenes musculoesqueléticos o lesiones musculoesqueléticas. Cualquiera de los tres nombres se encuentran en la bibliografía. Y estas lesiones musculoesqueléticas, más adelante les explicaré un poco más al respecto, pero son básicamente desórdenes o enfermedades laborales que generan molestias en músculos, huesos, articulaciones, y también puede ser, por ejemplo, incluso en vasos sanguíneos o en nervios. Entonces ahora vamos con el concepto de riesgo. Entonces cuando hablamos de riesgo, lo mismo, según la OSAS 18001, que es la que habla acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de que riesgo es la combinación entre probabilidad y exposición y la severidad del daño o deterioro. Es decir, el riesgo ya es la calificación o
cuantificación de alguna manera de ese peligro. Entonces yo identifico el peligro que habíamos hablado, entonces identifico que el ejemplo que les puse, que la escalera, la persona subió y bajó muy rápido la escalera, y eso ocasionó el daño que fue que se cayó. Eso es la identificación. Ahora, cuantificarlo ya es decir, qué tanto riesgo hay, qué tanta probabilidad hay, qué tanto severidad del daño hubo. Entonces, ya de alguna manera se genera un cruce de variables para yo decir, uy, este riesgo es un riesgo muy alto, medio, bajo, dependiendo de la metodología que se utilice. En ergonomía pasa igual. En ergonomía también se define riesgo alto, medio, bajo. También se habla por ejemplo, para cuantificar el riesgo, se habla del semáforo. Entonces el semáforo en verde significa un riesgo bajo, en amarillo significa un riesgo medio, en rojo significa un riesgo alto. E incluso hay metodologías que utilizan riesgo, un color como magenta, como fucsia, que es ya un riesgo supremamente alto, un riesgo muy intenso, digámoslo así. Entonces, eso depende de la metodología que se utilice. Entonces, aquí nos permite cuantificar de alguna manera ese peligro, ¿sí? Medirlo de alguna manera. Y ¿para qué? Para pues darle prioridad a los peligros, empezar desde el más alto hacia el más bajo, para darle prioridad a mejorar, digamos, o a prevenir esas lesiones. Entonces ya hablando de esto, entonces ya hablamos que el riesgo es la evaluación de los riesgos, y cuando hablamos de evaluación de los riesgos decimos que es un proceso para evaluar el riesgo, que surgen uno o varios peligros, digamos, y que nos permite generar controles adecuados y decidir si el riesgo o los riesgos son aceptables o no. Entonces lo que les decía, mide de alguna manera el riesgo que se tiene. Hablamos entonces ya de que el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Vamos a poner un ejemplo en ergonomía. Entonces hablábamos del movimiento repetitivo. Vamos a poner el ejemplo, retomar el ejemplo que ya dijimos. Entonces, identificamos que la persona está usando una herramienta de forma inadecuada, y entonces está generando mucha flexión y extensión en la muñeca durante un largo periodo de su jornada laboral, de forma continua, muchos días a la semana, y esto está conllevando a un síndrome de túnel carpiano, o una enfermedad o una lesión musculoesquelética o desorden musculoesquelético, que existe la probabilidad de que tenga síndrome de túnel de carpo. Cuando salimos, pues cuando sabemos con certeza si eso es así, pues cuando ya se hagan los exámenes médicos pertinentes para definir si definitivamente es un síndrome de túnel de carpo. Entonces ellos les harán electromiografía y bueno, les harán una cantidad de exámenes específicos y dicen sí, definitivamente es un síndrome de túnel de carpo. Ahora, y este se generó en el trabajo. Entonces ya hablamos de una enfermedad laboral. Entonces, primero identificamos el peligro, que la persona estaba haciendo mucho movimiento de la muñeca. Eso sí, y entonces ahí decimos, simplemente identificamos y decimos en una matriz, hace movimiento repetitivo, en qué actividad, en qué tarea, qué cargo, y ya. Eso es el peligro. Ahora, cuando ya evalúo el riesgo, yo digo, uy, esto es muy fuerte, esto lo realiza de manera continua, o no, es una cosa muy eventual, ¿sí? Entonces puede ser un riesgo bajo, medio, alto o intensamente alto, ¿sí? O ya es algo inaceptable. Entonces ya de alguna manera cuantificamos ese peligro. Entonces acuérdense, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Y el riesgo nos permite cuantificar o calificar de alguna manera si es bajo, medio, alto o intensamente alto ese peligro. Muy bien, vamos a continuar entonces. Yo creo que ya hasta ahora pues más o menos
he explicado acerca de qué es un peligro y qué es un riesgo, y les he puesto algunos ejemplos. Entonces ahora vamos a ver qué es un peligro ergonómico, que es simplemente retomar los conceptos que ya hemos venido hablando. Entonces, un peligro ergonómico es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Entonces, lo que hablábamos, un esfuerzo físico puede ser manejo manual de cargas, levantamiento de cajas, o en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo acá, la fotografía, nos está mostrando que la persona está haciendo una limpieza. Entonces es un esfuerzo físico, por ejemplo, continuamente durante, no sé, 4 horas de trabajo está haciendo un esfuerzo físico y está flexionando demasiado su columna. Entonces este es un ejemplo pues para poder explicar ese esfuerzo físico. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esos esfuerzos físicos, cuáles pueden ser. Entonces, si está presente, la persona pues puede sufrir un daño musculoesquelético, como les decía, lesión musculoesquelética, trastorno musculoesquelético o desorden musculoesquelético son sinónimos, ¿listo? Y esto puede afectar la salud del trabajador. Entonces, eso es el peligro. Ahora, ¿qué es un riesgo ergonómico? Ya hablamos de riesgo, es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en las personas trabajadoras, y ya se habla de probabilidad. ¿Sí? Entonces acuérdense que ya se cruzan variables. ¿Qué tan probable es que ese peligro me genere ese desorden musculoesquelético o trastorno musculoesquelético? Y yo lo califico de alguna manera. Entonces, por lo pronto, esto ha sido todo por hoy y les agradezco su atención. Espero les haya quedado claro. Cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, pues a la orden en mi correo electrónico olga.ergonoma@yahoo.com. Gracias.